Hola, hola a todos los amantes del crochet. Una vez más les doy la bienvenida a este canal y les invito a acompañarme en el tutorial de Winnie the Pooh en versión llavero. Los materiales que vamos a utilizar son hilo en 3 colores. En esta ocasión voy a utilizar un hilo 100% acrílico de 2 milímetros de grosor, un gancho de 3 milímetros, tijeras, ojos de seguridad de 9 milímetros y la nariz, aguja lanera, tenazas, argolla para llavero, relleno sintético, un encendedor y, en caso de ser necesario, un marcador de puntos. Aclaro que en esta ocasión yo no utilizaré un marcador de puntos, pero de igual manera, si a ustedes se les dificulta trabajar sin marcador de puntos, pueden utilizarlo. También quiero aclararles con respecto al encendedor que lo utilizo casi siempre porque casi siempre trabajo con hilo acrílico. En caso de que trabajen con hilo de algodón, no deben usar el encendedor. Y sin más que decir, comencemos. Siempre inicio tejiendo las extremidades y por aquí tengo ya una orejita de Winnie the Pooh. Voy a tejer la otra orejita que me hace falta. Inicio aquí con un anillo mágico y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 puntos bajos, cierro aquí. Me paso a este primer punto de esta vuelta e inicio aquí la siguiente vuelta y voy a tejer 6 aumentos de puntos bajos. Tengo 2 puntos bajos. Voy a completar 12 puntos en total. Llevo 3, 4, tengo 12 puntos. Inicio la siguiente vuelta en este primer punto y aquí voy a tejer punto sobre punto. En total voy a completar 12 puntos en esta vuelta. Llegué al final y tengo 12 puntos. Aquí voy a terminar de cerrar bien y voy a utilizar un gancho más pequeño para hacer un nudito aquí en esta hebra. Ahí inserto el gancho y voy a hacer un nudo para que me quede más asegurado ese inicio. Aprieto y luego doy la vuelta. Así. Voy a tejer la última vuelta. Y aquí tejo un punto bajo, una disminución en toda la vuelta. Al final me van a quedar 9 puntos en total. Llegué al final y tengo 9 puntos bajos. Voy a tejer por último un punto deslizado y corto la hebra. Aquí la voy a dejar un poco corta porque en esta otra oreja dejé el sobrante de hilo para coser ambas orejas. Aquí saco la hebra en este punto deslizado y me queda así. Dejo un punto de por medio y en el siguiente inserto la aguja por la parte de atrás, jalo hebra y luego en este punto que hice deslizado voy a insertar la hebra por la parte de atrás y voy a hacer lazada
para que me quede esta terminación así. Por último voy a hacer un nudito aquí en la parte de atrás para asegurar la hebra. Así, y luego escondo la hebra. Y ya tengo las dos orejas. Para tejer los brazos inicio con un anillo mágico y tejo 8 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cierro aquí y me voy al primer punto de esta vuelta para iniciar la siguiente. Aquí tejo punto sobre punto, o sea, 8 puntos bajos en esta y la siguiente vuelta. Voy a tejer 2 vueltas de 8 puntos bajos. Aquí tengo la primera vuelta, estoy iniciando la segunda con 8 puntos bajos. Antes de continuar, voy a terminar de cerrar aquí. Y voy a hacer un nudito como normalmente lo hago en esta hebra. Inserto la aguja aquí. Halo hebra y hago un nudo. Una vez hecho el nudo, voy a voltear el tejido y continúo tejiendo punto sobre punto hasta finalizar esta vuelta. Esta sería la tercera vuelta. Terminé aquí la tercera vuelta, voy a esconder esa hebra. Y continúo con la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2 y aquí tejo una disminución. Voy de nuevo. 1, 2, disminución. Y aquí termina la vuelta. Me quedaron 6 puntos bajos en total. Antes de continuar tejiendo, vamos a llenar un poquito. Para llenar estos espacios así reducidos, siempre me apoyo de un palillo, que este me facilita un poco más el trabajo. Así. Ya tengo ahí llena la manito. Voy a tejer una vuelta más para luego hacer cambio de color. Continúo aquí, inicio la siguiente vuelta con 6 puntos bajos. No hago ningún cambio, solo voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Aquí llegué al final de la vuelta.
Dejo el último punto a medio hacer porque aquí voy a hacer cambio de color. Aquí voy a alar el color rojo, porque esta es parte de la manga. Y como ya no voy a necesitar aquí el color amarillo, lo voy a cortar. Dejo estas hebras así porque al final voy a hacer un nudito. Continúo tejiendo aquí con color rojo. Voy a tejer una vuelta así y luego voy a cerrar. Tengo ahí parte de la manga. Voy a hacer un nudito. Luego de haber hecho el nudito, voy a esconder esas hebras aquí. Y me queda así. Para cerrar el bracito, en esta siguiente vuelta voy a tomar estos dos bucles de enfrente y los dos bucles de atrás. Así de esta manera. Halo hebra. Y tejo aquí un punto bajo. Hago lo mismo con estos dos, o sea, voy a tejer 2 puntos bajos. Así. Y ya tengo listo el bracito. Por último hago una cadena y corto la hebra. Aquí la dejo corta porque el brazo lo vamos a unir con el tejido. Así. Voy a tejer el otro bracito que me hace falta y continúo con ustedes. Aquí tengo listos ya los dos bracitos. Para tejer las piernas, tejo 10 puntos bajos en un anillo mágico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí cierro. Y en este primer punto inicio la siguiente vuelta. Voy a tejer 4 vueltas más de punto sobre punto. En total con esta me van a quedar 5 vueltas. Pero antes de continuar voy a cerrar bien este inicio aquí. Y voy a hacer un nudo en esta hebra. Y continúo tejiendo punto sobre punto. En total voy a tejer 5 vueltas de 10 puntos cada una. Antes de continuar tejiendo voy a voltear el tejido. Llegué al final de la vuelta número 5. Aquí voy a cortar la hebra. Voy a hacer un punto deslizado aquí al final. Y dejo este punto de por medio en el siguiente. Inserto la aguja por la parte de atrás. Y halo hebra. Y en este punto deslizado que hice de último, voy a sacar hebra también por la parte de atrás. Y vean que ya me quedó la terminación como una cadenita más. Ahora voy a hacer un nudo aquí para asegurar la hebra. Y ya tengo la primera piernita. Escondo esta hebra. Recuerden, todas las hebras hay que irlas escondiendo de una vez. Tengo la primera, voy a tejer la otra para empezar a unir las extremidades.
Aquí tengo ya las dos piernitas terminadas. Hice lo mismo que hice con esta en el acabado final. Las voy a acomodar de la misma manera a ambas. Si ustedes ven, aquí se nota la terminación de la primera vuelta y esto me queda para un lado, esta terminación. Igual aquí tengo la otra terminación y me queda para un lado. Pero al momento de acomodarlas, vean ustedes, si pongo terminación con terminación, aquí en la parte de abajo me quedan diferentes. Entonces voy a darle la vuelta a esta, así, y ya me quedan iguales. Ya teniendo acomodadas las piernitas, voy a empezar a tejer. Y en este punto voy a sacar hebra por la parte de atrás, vean. Y voy a hacer un punto muy apretado aquí. Luego tejo una cadena y aprieto muy bien aquí. Y voy a hacer un nudito aquí en la parte de atrás para que ese punto no se afloje. Aquí. Me queda ese primer punto bien apretado ahí. Tengo este bucle, aquí voy a tejer una cadena para unir la otra pierna. Y ya tengo aquí lista la otra pierna. En este punto voy a iniciar a tejer. Aquí voy a tejer un punto deslizado. Así como inicié en la primera, un punto deslizado bien apretado para que queden igual las piernas. Y en el siguiente punto tejo mi primer punto bajo para iniciar esta vuelta. En esta vuelta voy a completar 22 puntos bajos en la unión de las piernas. Voy a tejer así hasta llegar aquí donde inicié. Aquí llego a un punto anterior a donde inicié. Como aquí solo lo que hice fue un punto para fijar la hebra, entonces voy a tejer un punto bajo ahí. Ahora aquí tengo la cadena que tejí para unión de las piernas y en esta cadena voy a tejer un punto bajo. Así. Ahora me paso del otro lado y este es el punto donde tejí el punto de unión. Entonces ahí voy a tejer otro punto bajo y continúo tejiendo punto sobre punto. Voy a ir escondiendo esta hebra de una vez. Así. Llegué al final de esta vuelta y aquí solo me falta tejer el punto sobre la cadena de inicio para finalizar esta primera vuelta de unión. En total deben quedarme 22 puntos bajos. Si se fijan aquí no quedó abierto el tejido. Aquí continuamos y vamos a iniciar la siguiente vuelta tejiendo 5 puntos bajos y un aumento. Tengo 2, 3, 4, 5. Aquí voy a tejer un aumento. Recalco, si se les dificulta identificar el inicio de la vuelta, deben marcar aquí
como el inicio de la vuelta con una, ya puede ser con una hebra de hilo o puede ser también con un marcador de puntos. Continuamos. Después del aumento voy a tejer 10 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí hago un segundo aumento. Y por último tejo 5 puntos bajos para finalizar esta vuelta. 1, 2, 2, 3, 4. En esta vuelta debo tener 24 puntos en total. Dejo el último punto a medio hacer y aquí voy a hacer cambio de color. Pongo el hilo rojo y voy a cortar la hebra de hilo amarillo porque no la voy a necesitar ahorita. Y aquí continúo tejiendo con hilo rojo. Voy a tejer así punto sobre punto hasta llegar a la vuelta número 11, empezando a contar desde aquí y luego voy a hacer un cambio aquí en el tejido. Antes de continuar tejiendo, voy a hacer un nudito para asegurar ese primer punto. Y aquí continúo hasta llegar a la vuelta número 11, haciendo punto sobre punto. Llegué al final de la vuelta número 11. Antes de continuar voy a rellenar las piernitas. Una vez llenas las piernitas, voy a continuar tejiendo y en esta siguiente vuelta, que es la vuelta número 12, tomando en cuenta desde la primera vuelta que tejimos aquí, voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2, disminución. Y voy de nuevo, 1, 2, disminución. Así tejo toda esta vuelta, 2 puntos bajos y una disminución.
Finalicé la vuelta tejiendo 2 puntos bajos y una disminución. Ahora en la siguiente vuelta voy a tejer punto sobre punto. Tengo un total de 18 puntos bajos. Entonces, en esta vuelta voy a tejer punto sobre punto hasta llegar al final. Llegué al final de la vuelta con 18 puntos bajos. Voy a llenar un poquito más para continuar tejiendo la siguiente vuelta. Ya llené un poquito más. Ahora voy a tejer la siguiente vuelta. Y en esta tejo un punto bajo y una disminución. Y voy de nuevo con un punto bajo. Y aquí voy a tejer una disminución, pero voy a acomodar el bracito antes de todo, porque ahí mismo con el tejido lo voy a unir. Si ustedes se fijan en el bracito queda esta punta aquí como un poco más larga. Esa punta más larga la voy a dejar para la parte de atrás. La parte de atrás es esta, que aquí donde se nota el cambio de hilo. Entonces para ahí, digamos que lo voy a acomodar así. Así, esta parte va a quedar para la parte de atrás. Para hacer esa disminución y unir el brazo voy a usar un gancho, un número más pequeño. Inserto primero la aguja aquí, en esta lazada. Luego aquí en el brazo, en la parte más alta que ya les mencioné, que va a quedar para la parte de atrás. Y como aquí debo hacer una disminución, entonces tomo los 2 bucles de la disminución y halo hebra. Paso por esos 2 bucles primero, vean que aquí la tengo, y luego paso por el brazo, vean, y ahí ya tengo el primer punto que va a unir al brazo. Hago el punto bajo y luego hago lo mismo en el siguiente punto. Inserto la aguja, pero aquí ya no debo hacer disminución porque recuerden, estoy haciendo punto bajo, disminución. Entonces aquí solo hago punto bajo. Ahí. Y ya queda unido ese primer bracito. Ahora para continuar tejiendo cambio de gancho y continúo en el siguiente punto, que aquí debo hacer una disminución. Voy escondiendo la hebra que me sobró del bracito y luego tejo un punto bajo, nuevamente una disminución, así, y aquí hago nuevamente el cambio de gancho porque voy a poner el otro bracito. Esta es la parte que va para atrás, entonces voy a empezar de aquí. Empiezo aquí. Así, ya tengo insertada la aguja ahí en el bracito. Ahora aquí debo hacer un punto bajo porque en el anterior hice disminución. Halo hebra y tejo aquí en el bracito un punto bajo. Así.
Ahora debo tejer en el siguiente punto una disminución. Entonces voy a tomar el punto aquí del brazo y tomo los dos bucles aquí para hacer la disminución. Halo hebra. Vean que como estoy usando un gancho más pequeño, me cuesta un poco tomar la hebra. Aquí está. Halo hebra y saco aquí por el brazo y tejo un punto bajo. Ahí está. Ya tengo puesto los dos bracitos. Ahora sí continúo hasta finalizar la vuelta. Como aquí tejí una disminución, entonces aquí debo tejer un punto bajo. Y nuevamente hago una disminución que es para finalizar esta vuelta. Vean, aquí finaliza la vuelta y finaliza con una disminución. Pero aquí, este punto lo dejo así a medio hacer porque aquí voy a hacer cambio de color. Traigo el hilo amarillo y lo inserto aquí. Corto la hebra de hilo rojo y aquí empiezo a tejer en color amarillo, que esta ya sería la cabeza de Winnie the Pooh. Aquí voy a tejer en esta vuelta un punto bajo y un aumento. Antes de continuar voy a hacer un nudito y a esconder esas hebras. Así, que no quede muy apretado el nudo para que no se apriete ahí el punto. Escondo las hebras para continuar tejiendo tranquilamente. Y así voy a continuar esta vuelta. Un punto bajo. Un aumento. Voy nuevamente, un punto bajo. Un aumento. Olvidé decirles que en la vuelta anterior me quedaron 12 puntos en total. Aquí, en esta siguiente vuelta, voy a completar 18. Un punto bajo. Un aumento. Así voy a finalizar esta vuelta. Llegué al final, tengo 18 puntos. En esta siguiente vuelta voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento, pero inicio tejiendo un punto bajo, un aumento y ahora tejo 2 puntos bajos, un aumento. Tengo 1, 2, aumento. Nuevamente 1, 2, aumento. Así tejo hasta finalizar la vuelta. Llegué al final, tengo 24 puntos en total. En la siguiente vuelta voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento. Tengo 1, 2, 3, un aumento. Voy de nuevo. 1, 2, 3, aumento.
Termino esta vuelta y continúo. Llegué al final de esta vuelta, que es la vuelta número 17. Tengo 30 puntos en total. Ahora voy a tejer vueltas repetitivas hasta llegar a la vuelta número 23. Así, voy a tejer 30 puntos en cada vuelta. Llegué al final de la vuelta número 23. Antes de continuar, voy a colocar los ojos de seguridad y voy a contar entre las vueltas 20 y 21 y ahí voy a acomodar los ojitos. Aquí tengo la vuelta número 15. Entonces sería 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí en esta línea debo colocar los ojos de seguridad y voy a dejar 4 puntos de separación entre cada uno de ellos. Tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Así. Ya los acomodé, me quedaron 1, 2, 3, 4 puntos de separación y siempre debemos fijarnos en ese detalle de que queden alineados con los brazos. Ahora voy a acomodar el seguro. Acomodo el seguro en ambos ojos. Que queden bien apretados, así. Ahora voy a poner un poquito de fuego para poderlos asegurar mejor. Me queda así. Ahora aseguro el otro. Y hago lo mismo. Ya secó. Ahora continúo aquí. Aquí tengo la vuelta 23. Voy a iniciar la vuelta número 24. En esta vuelta voy a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2, 3. Aquí tejo la primera disminución y continúo así de esa manera. 1, 2, 3. Disminución. Continúo con esa secuencia hasta finalizar esta vuelta. Ya tejí la vuelta número 24 y tengo 24 puntos en total. Antes de continuar voy a bordar las cejas. Inserto la aguja aquí por la parte de atrás, un punto después de donde acomodé los ojos. Dejo una hebra sobrante aquí y cuento 1, 2, 2 puntos de separación y un punto hacia arriba. Inserto la aguja nuevamente y ahí tejo la primera ceja.
Voy a hacer un nudito aquí por la parte de atrás, que no quede muy apretado, y corto. Hago lo mismo con el otro ojo. En la misma línea dejo un punto de separación y ya tengo ahí las cejas bordadas. Ahora sí voy a continuar en esta siguiente vuelta, que es la vuelta número 25. Voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Inicio tejiendo un punto bajo, una disminución, y luego continúo con esa secuencia: 1, 2, disminución, y vuelvo: 1, 2, disminución, así hasta finalizar esta vuelta. Finalicé esta vuelta con 18 puntos bajos y aquí con un punto bajo final. Voy a rellenar antes de continuar tejiendo la última vuelta. Y ya tengo ahí bien acomodado el relleno. Voy a tejer la última vuelta. Aquí en esta vuelta voy a tejer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo, una disminución. Y termino esta vuelta tejiendo de esa misma manera. Llegué al final. Aquí por último voy a tejer un punto deslizado y voy a cortar un poquito larga la hebra para hacer la terminación. Termino de hacer ese punto deslizado y me queda así. Ahora enhebro la aguja aquí y me voy a este primer punto. Inserto la aguja ahí, dejo este punto de por medio y me voy al siguiente. En total me quedaron 12 puntos aquí en la última vuelta. Voy a ir insertando la aguja así, punto de por medio, hasta llegar al final. Y aquí tengo el último punto. Ahí inserto la aguja. Termino de llenar ese poquito que me falta, que me quede un poco apretado el relleno. Así. Ahora solo halo hebra y cierro. Así, de esta manera. Para finalizar, voy a insertar en estos bucles la hebra y a dar unas cuantas vueltas para asegurar la terminación. Allí. Por último, hago un nudito y voy a sacar la hebra por aquí donde voy a poner las orejas.
Me queda así. Antes de poner la nariz, voy a poner las orejas. Voy a contar 1, 2 vueltas y aquí voy a dejar un punto de por medio aquí de lado para acomodar las orejas. 2 vueltas aquí y un punto de por medio de separación de la ceja. Inserto la aguja ahí y empiezo a coser la oreja. Me voy aquí al siguiente punto. Tomo estos 2 bucles delanteros y los 2 traseros y vean, así voy a ir uniendo la oreja. Me voy aquí al punto donde inicié y luego saco aquí al siguiente. Así. Y aquí me voy al siguiente punto por la parte de atrás también. Así de esta manera voy a ir uniendo todos los puntos. Halo hebra y voy al siguiente punto de la oreja. Tomo bucles delanteros y bucles traseros. Así. Y este es el último punto. Entonces lo voy a dar aquí mismo. Aquí donde saqué la vez anterior. Y saco aquí en el siguiente punto, así. Ahora voy a hacer una terminación. Y saco la hebra aquí por el otro lado. Aquí. En la parte de arriba. Voy a hacer otro nudito por aquí. Y por último voy a esconder esta hebra. Voy a esconderla por aquí donde me va a quedar la otra oreja. Y hacemos lo mismo con la otra oreja. La vamos a acomodar dejando 2 líneas aquí y dejando un punto bajo de separación de la ceja. Una vez escondida esa hebra, solo corto y corto el sobrante que me quedó por aquí. Ahora voy a poner la nariz. Inserto aquí y me queda así de esta manera. Ahora me voy para la parte de atrás y aquí voy a insertar el seguro. Ya está puesto el seguro, ahora solo quemamos esa puntita.
Una vez puesto el seguro de la nariz, voy a apretar esta hebra que es la hebra que nos quedó del inicio y voy a hacer un nudito aquí. Aquí, así. Aprieto muy bien y voy a cortar un poco antes de empezar a coser la nariz. La voy a poner así, un poquito arriba, que quede en esta línea de los ojos, así. Y dejando un punto aquí y un punto aquí. Un poquito más aquí. Ahí queda bien. Primero la acomodamos bien y luego empezamos a coser. Si se les facilita más usar alfileres, pueden también hacerlo. Así voy cosiendo punto por punto. Aquí me regreso al punto anterior. Para asegurar esta hebra la vuelvo a meter aquí. Y pongo otro punto y ya. Aquí continúo tejiendo. Por último aquí solo escondemos la hebra. Y hacemos un último nudito aquí en la parte de abajo. Procurando que ese nudito no se note mucho. Y metemos nuevamente la hebra por aquí a sacarla al otro lado. Y cortamos. Para finalizar, solo vamos a quemar el poquito de pelito que queda. Vamos a pasar muy rápido el fuego. Y aquí está listo nuestro Winnie. Por último, solo vamos a poner el aro. Voy a procurar que esta argollita salga aquí en el centro del tejido, ahí. Una vez insertada esta argollita, ponemos el aro y cerramos. Nos queda de un tamaño de 13 centímetros. Esa es la medida de este llavero. Espero que les haya gustado este proyecto. Les agradezco mucho por haberme acompañado y les invito al próximo tutorial. Gracias, hasta luego.